Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, nunca la vamos a poner en un aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. Está también el doripenem, que es muy activa frente a Pseudomonas aeruginosa. Esto solo para conocimiento, nomás, porque ahora estamos viendo más enterobacterial. Y están también los monobactámicos, y entre los monobactámicos está el Astreonam, que su actividad está limitada solo para gran negativo. Aquí estos no se testan en ningún gran positivo. ¿Qué más de antibióticos beta-lactámicos? Tenemos los inhibidores de beta-lactamasa, que es importante que ustedes los conozcamos ahorita porque vamos a hablar mucho de ellos. También son llamados inhibidores suicidas. ¿Y por qué se llaman inhibidores suicidas? Porque estos se van a unir a la enzima de la beta-lactamasa, cambiando su estructura e inhibiéndola. Y una vez se una a la enzima, entonces va a poder actuar el antibiótico. ¿Cuáles son estas combinaciones? Tenemos el ácido clavulánico, que si ustedes lo conocen, está unido a la amoxicilina. Tenemos el sulbactam, que está unido a la ampicilina. Tenemos el tazobactam, que está unida a la piperacilina más tazobactam. Tenemos el avibactam, que ya son nuevas moléculas inhibidoras, que está unida a la ceftazidima. Ahora muy utilizado la ceftavibactam frente a la multiresistencia. También tenemos el bavobactam y el relebactam. Entonces, ¿qué hacen estos inhibidores? Lo que hacen es proteger al antibiótico, porque vienen combinados. Entonces estas se unen a la enzima, que vamos a ver más adelante, y entonces el antibiótico puede actuar. Esto es lo que hacen estos inhibidores. Bueno, habiendo hecho ya un resumen de cuáles son los beta-lactámicos, la familia extensa que hemos visto y que vamos a estudiar, ahora vamos a ver cuáles son estos mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos. Y vamos a ir nombrándolos, pero en el que más nos vamos a abocar va a ser a la inactivación enzimática. Pero vamos a ver que también hay la impermeabilidad. Doctora, se silenció su micrófono. Ya, perdón, no sé qué pasó. Bueno, estábamos diciendo que los mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos pueden ser estos 4. Impermeabilidad. ¿Qué quiere decir la impermeabilidad? ¿Sí? Por favor, las personas que están con su micrófono, por favor, puedan apagar para que no haya interferencia en sus micrófonos. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos hablando de los mecanismos que pueden haber en los beta-lactámicos. Vamos a comenzar con la impermeabilidad. ¿En qué consiste esto? Consiste en que ellos cambian o modifican sus porinas y por lo tanto el antibiótico no puede penetrar a la bacteria. Pero fíjense que estos niveles de impermeabilidad van a ser bajos. No hay un perfil de resistencia alto porque si la bacteria cierra todas sus porinas tampoco podría alimentarse. Entonces solo cierra parte de ella o modifica alguna. ¿Qué pasa con el eflujo? El eflujo son bombas que ellos activan, donde el antibiótico sí puede penetrar, pero es como decir lanzado, botado, escupido por la propia bacteria y entonces el antibiótico lo saca. Entra, pero por una bomba que ellos tienen en sus paredes puede salir el antibiótico, entonces va a haber también resistencia. También otro mecanismo de inactivación son las PVP, modificación de sus PVP, que son las proteínas fijadoras de penicilina, y esto se ve más que todo en lo que son los géneros de cocos gram positivo, lo que está. Pero aquí la mayor actividad de mecanismo de resistencia frente a los beta-lactámicos es la inactivación enzimática, y esa es la que vamos a ver en detalle ahora. De todos modos, vamos a hablar un poquito de las características de impermeabilidad y eflujo, porque vamos a ver que si se suma esta impermeabilidad y eflujo a la inactivación enzimática, se va a aumentar la resistencia más francamente. Pero como dije hace rato, estos niveles de impermeabilidad y eflujo son bajos niveles de resistencia, porque dijimos que no puede la bacteria cerrar totalmente sus porinas.
Pero hay esta resistencia inespecífica que es el eflujo, y fíjense que cuando hay un eflujo, ¿qué antibióticos son los que se afectan? Normalmente se afectan las quinolonas, se afectan también los beta-lactámicos, se afectan las tetraciclinas, el cloranfenicol y los inhibidores de beta-lactamasa. O sea que no siempre va a ser por beta-lactamasa, sino también va a ser por este mecanismo de flujo donde la bacteria saca al antibiótico cuando penetra. Y esto se va a elevar los niveles de resistencia si está asociada a otro mecanismo, que lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de bombas de flujo. Ya tienen nombre las bombas de flujo dependiendo de qué bacteria es la que la tiene. Por ejemplo, si es una pseudomonas aeruginosa, se llama OPRD. Si es una en Klebsiella pneumoniae, se llama OMPK35. Si fuera en cualquier otro gran negativo, se llama OMPF. Estas son sus nombres de las bombas de flujo de acuerdo al género bacteriano. Bueno, para entrar ya un poco más en detalle a lo que es la resistencia a lo beta-lactámico, es muy importante, y yo lo doy en la maestría a los alumnos que ya están haciendo la maestría para bacteriología, para microbiología, que tienen que dominar lo que es la resistencia natural de cada bacteria. Porque no podemos estar pensando que estamos frente a un mecanismo de resistencia si no dominamos cuáles son sus resistencias naturales. Por ejemplo, aquí vamos a ver la Escherichia coli o la Shigella. ¿Qué beta-lactamasa presenta como resistencia natural? Tiene una beta-lactamasa cromosómica AMC no inducible y de muy bajo nivel. Que cuando nosotros tenemos una Escherichia coli o una Shigella wild type que se llama o cepa salvaje, vamos a ver todo sensible, ampicilina, cefalosporinas de primera. Cuando ustedes vean una de estas Escherichia coli o Shigella sensible a todos los antibióticos, estamos frente a una cepa salvaje. Cepa salvaje quiere decir que es sensible a todo. Eso es lo normal ver en una Escherichia coli wild type o salvaje. ¿Qué pasa si aquí cambiamos de género? ¿Qué pasa con la Klebsiella pneumoniae? La Klebsiella pneumoniae sí presenta una beta-lactamasa cromosómica blea, que se llama SHB1, la enzima que la representa. Y fíjense, ¿a qué tiene resistencia natural? Tiene resistencia natural a ampicilina, amoxicilina, carbenicilina y picarcilina. O sea que si yo tengo una Klebsiella pneumoniae, es normal que yo vea esta resistencia. Más bien me sería raro que yo diga tengo una Klebsiella pneumoniae con ampicilina sensible. Puede ser que esté mal mi tipificación porque es lo normal. Siempre la van a tener con ampicilina resistente porque ella tiene cromosómicamente en su gene una blea. ¿Qué pasa con este grupo? Que los he colocado en rojo aquí con un subrayado. ¿Qué pasa con el Enterobacter, Serratia marcescens, Citrobacter freundis, Morganella morgani, Providencia sp? Ellas tienen una beta-lactamasa cromosómica AMC inducible que, fíjense, a quienes le va a conferir resistencia natural, le va a conferir resistencia natural a todos estos antibióticos. Ampicilina, amoxicilina, ampisurbatán, amoxicilina más ácido clavulánico, cefalotina, cefuroxima y cefoxitina. Entonces, yo cuando esté presente uno de estos géneros, esto va a ser normal para mí ver esta resistencia. Más bien sería anormal que yo tenga un Enterobacter con todo esto sensible. ¿Qué me estaría diciendo ahí mi tipificación, mi fenotipo de antibiograma? Que está mal tal vez mi identificación, porque esto es cromosómica que lo tiene y siempre va a tener esta resistencia. Varía un poquito en Morganella morgani, si bien también tiene el AMC inducible, pero es de más bajo nivel, que fíjense que aquí hay unas excepciones. Providencia puede ser sensible a ampicilina y cefoxitina puede ser más estable. Pero la mayoría de los casos que lo que más aislamos son Enterobacter bueno, más que todo Enterobacter serratia sí se aísla, pero esta es su resistencia natural que debemos conocer. ¿Qué pasa con Proteus vulgaris y Proteus peineri? También tiene una beta-lactamasa cromosómica tipo CUM-A, no es AMC, se llama CUM-A, que es inducible también. Y también, fíjense, presenta resistencia natural a ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera, de segunda. Y mantiene su sensibilidad a carboxipenicilina, ureidopenicilina, lo que hace rato hicimos la clasificación, y cefalosporinas de tercera. Entonces,
debido a la beta-lactamasa cromosómica propia de estos géneros, así es como lo vamos a ver en el antibiograma. Esto no estoy detectando ni un mecanismo de resistencia, es lo normal o resistencia natural. ¿Qué pasa con Proteus mirabilis? Es diferente. Si bien tiene su beta-lactamasa cromosómica, un A, pero es de muy bajo nivel, casi indetectable. Por lo tanto, vamos a ver la ampicilina sensible. Parecida aquí cuando hablamos de Escherichia coli de Shigella, que también era de bajo nivel y veíamos sensible, lo mismo va a pasar con Proteus mirabilis. Entonces, ¿en qué nos ayuda el antibiograma? Nos ayuda también a tipificar si nosotros estamos frente a un próteus y por ahí, por si acaso, no tuviéramos el indol, porque sabemos que Proteus mirabilis, indol negativo, Proteus vulgaris, indol positivo, pero me presenta una sensibilidad a todos los antibióticos, estos de primera línea, ampicilina, ampicilbactam, puedo decir que estoy frente a un Proteus mirabilis, pero un Proteus vulgaris me va a presentar esta resistencia natural. ¿Qué pasa con Salmonella? Fíjense que Salmonella es la única que no posee ninguna beta-lactamasa cromosómica, por lo tanto, no tiene resistencia natural. Si yo pillo una Salmonella, un aislamiento, una Salmonella sensible a ampicilina, amoxicilina, cefalosporina primero, entonces es una cepa salvaje. Ahora, si yo la pillo con una resistencia a ampicilina, ahí ya podría decir, ha adquirido una beta-lactamasa. Pero lo que ahorita necesito que ustedes sepan es sus resistencias naturales de cada grupo, de cada género de estas bacterias. Entonces, con esta introducción, que todo bacteriólogo debe saber, vamos a ver ahora cómo se clasifican las beta-lactamasas. Los esquemas que son más utilizados para la clasificación de la beta-lactamasa son dos. La clasificación funcional de Karen Bush y Jacobi, que las clasifica en 1, 2, 3, y también tenemos la clasificación molecular según Ambler, que las clasifica en A, B, C y D. Ahorita vamos a ver en un cuadro cómo es esta clasificación y cuál es la que más normalmente se utiliza en la bibliografía. Aquí tenemos este cuadrito que ustedes lo pueden conseguir en cualquier lugar en internet, que es muy importante dominar cuando uno ya está haciendo la bacteriología. Como les decía aquí, hay dos clasificaciones. La clasificación de Karen Bush, que las clasifica en 1, 2, 3, y aquí también una subclasificación que es 1B, 2B, 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 2D, 2F, y tenemos la clasificación de Ambler, que las clasifica en A, B, C y D. Yo he visto que lo que más se utiliza según la bibliografía que uno lee son estas clasificaciones, A, B, C y D, pero también ustedes la van a leer que las clasifican así. ¿Qué es importante saber de esto? Es importante, fíjense, aquí el sustrato, ¿ya? El sustrato es la cefalosporina, el antibiótico, por quién es inhibido y cuál es su enzima representante de ese mecanismo. Si ustedes se fijan aquí, en la clase 1 están las AMC, en la clase A1A están las BLEA, tenemos también las 2BE que están las BLE, que las vamos a ir uno por uno ahorita desglosando. Tenemos la clase 2 o clase D que están las OXA, que ya son carbapenemasa. Tenemos las 2F o la clase A, que están aquí la KPC, la famosa KPC, que ahorita está dando bastante dolores de cabeza con la resistencia que hay en toda Latinoamérica por la presencia de KPC. Y tenemos la de clase 3 o la clase B, que están las metalo-beta-lactamasas, que también son carbapenemasas. Pero ¿qué necesitamos aquí que ustedes sepan de esta tablita? ¿Cuál es su enzima representante de cada mecanismo? ¿Y por qué? Porque ahora con la biología molecular que ya se está haciendo en todo el mundo, necesitamos saber qué enzima es la que está representando a este grupo. Por ejemplo, yo digo, tengo una BLE. En el laboratorio, todos los que hacen bacteriología dicen, hay una BLE, pero no sabemos qué tipo de BLE es el que está circulando. ¿Será una TEM3, una SHB2, una CTX15, CTX30, será una PER? ¿Qué será lo que está circulando? Lo mismo con las BLEA.
tengo una blea, decimos, pero no sabemos si es TEM1, TEM2, y para eso es ahora la biología molecular. Y todos los cursos ahora y los estudios que se hacen, por ejemplo, en Argentina, ellos dicen, a nosotros nos circula la CTX-M15, una blea CTX-M15. Entonces nosotros necesitaríamos saber en Bolivia cuál es la enzima que está circulando en nuestras bleas. Y para eso son los estudios que hay que hacer de biología molecular de estos aislamientos bacterianos. Entonces, ¿qué más tenemos que saber de esta tabla? Ya dijimos la clasificación, el antibiótico que hidrolizan o el sustrato, por quién es inhibido. Esto es muy importante porque de acuerdo por quién es inhibido es que vamos a empezar a detectar estos mecanismos. Fíjense que aquí las bleas son inhibibles por ácido clavulánico, las BLE también son inhibibles por ácido clavulánico, pero fíjense que el AMC no es inhibible por ácido clavulánico. Y lo mismo aquí con las carbapenemasas que no son inhibidas. Entonces, viendo este cuadrito, ya sabemos la clasificación, el antibiótico que es hidrolizado y qué enzima es la que la representa. Ahora nos vamos a ir ya uno por uno analizando. Vamos a ver qué es una blea. Como dice su nombre, blea quiere decir beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿A qué grupo pertenece? Ahorita lo vimos, pertenece a la clase A de Ambler, o si queremos la otra clasificación, al grupo 2B de Karen-Busch. ¿Qué es lo que afecta una blea? Una blea, una beta-lactamasa de espectro ampliado, fíjense, ya dijimos que está en el grupo 2B de Karen-Busch, que puede ser TEM1, TEM2 y SHB1. Nosotros no le ponemos nada al médico en el laboratorio cuando aislamos, porque no sabemos, no le estamos haciendo biología molecular, pero cuando uno lee artículos dice, la blea que más prevalecía era la TEM2 o la TEM1. Entonces así ya hablan todos los estudios bibliográficos. Nosotros necesitamos hacer esa biología molecular para saber cuál es la enzima que nos está representando a nuestra blea. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que tenemos que saber que cuando estamos frente a una blea, va a ser resistente siempre a ampicilina y piperacilina. Piperacilina y cefalotina pueden estar intermedios o sensibles, y amoxiclavulánico, ampicsulbactam, piperatazo, cefoxitina, cefuroxima, cefotaxima, ceftazidima, astronam, imipenem y cefepime mantienen su sensibilidad, porque esta es una simple blea. Si ustedes no usan picarcilina, basta que vean una resistencia a ampicilina en un género que no produzca AMC cromosómico, como hemos dicho hace rato, entonces ustedes pueden decir que están frente a una blea. ¿Qué pasa si esta blea se hiperproduce? Si hay una resistencia de alto nivel, entonces fíjense que ya no se afecta solo a ampicilina ni picarcilina, ahora ya se afectan los inhibidores. Pueden afectarse a amoxicilina más clavulánico, ampicsulbactam, piperacilina, cefalotina. Piperatazo puede estar como intermedio, pero fíjense que siempre va a conservar una alta sensibilidad a cefoxitina, ceftazidima, cefotaxima, cefepime, imipenem y astronam. Entonces aquí lo más de recalcar aquí que una blea es una simple resistencia a ampicilina. Si se hiperproduce, ya vamos a ver un poquito más de resistencia que me va a afectar, donde aquí no me había afectado amoxiclavulánico, ampicsulbactam, aquí sí ya me empieza a afectar. Incluso me puede afectar a cefalotina o cefazolina, que es lo que estamos utilizando en laboratorio. Ahora, ¿cómo yo veo eso en laboratorio? Así yo veo una blea. Imaginemos que esta es una salmonela. Recuerdan que dijimos que la salmonela no presenta ningún mecanismo de resistencia cromosómico. Entonces, si yo tengo una salmonela con una resistencia a ampicilina, entonces yo digo, aquí hay una blea, una beta-lactamasa de espectro ampliado. Tal vez al médico ni se lo vamos a poner que tenga una blea, pero sí a los controles externos que nos mandan, nos piden que detectemos mecanismos de resistencia. Entonces nosotros cuando informamos al control externo, nosotros tenemos que poner Tylow, digamos que es una salmonela o si fuera una Shigella, y yo le puedo poner ahí, tiene una blea. ¿Qué es blea entonces? Una resistencia a las aminopenicilinas, que era ampicilina, amoxicilina.
esto cuando vean ustedes en el laboratorio es solo resistencia franca a ampicilina en un género que no produzca beta-lactamasa cromosómica AMSPEC, como vimos hace rato, entonces sí podemos decir es una blea. Ahora esto cambiaría si fuera una Klebsiella pneumoniae. Si esto fuera una Klebsiella pneumoniae, es su blea natural que tiene, porque recuerdan que hace rato leímos la resistencia natural y dice que ella tiene una blea natural. Pero si esto yo lo pillo en una salmonella, en una shigella, es una blea adquirida, ya que la ha adquirido tal vez por un plasma y le puedo poner que tiene blea. Simplemente eso. Entonces no nos vamos a complicar con una blea, es simplemente una resistencia ampicilina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es una blea? Esto ya cambia, ya es una beta-lactamasa, ya no de espectro ampliado, sino de espectro extendido. ¿Qué quiere decir eso? Que por una mutación en el gen que ha tenido la bacteria, entonces ha ampliado y ahora ya no solo va a actuar frente a las aminopenicilinas, sino aquí ya se viene a los antibióticos de tercera generación como son las cefalosporinas. ¿Y a qué clase pertenece? Pertenece a la clase A de Ambler o al grupo 2BE de Karen Bush. ¿Cómo vamos a observar una blea? Entonces, fíjense aquí. ¿Cómo se ve una beta-lactamasa de espectro extendido blea? ¿Y dónde debo buscarla? Sobre todo la tengo que buscar en todas las enterobacterias y sobre todo en Salmonella y Shigella, también incluida Salmonella y Shigella. ¿A qué grupo pertenece? Vuelvo a repetir, al grupo 2BE de Karen Bush. ¿Quiénes son sus enzimas que la representan? La TEN, SHB, puede ser CPXM, puede ser PER, BEP, GES, OX. Importante que nosotros ya manejemos estas enzimas que representan al mecanismo, porque como le digo, todas las literaturas ya hablan de esto. ¿Cómo vamos a observarlo esto? Normalmente la prevalencia está en Escherichia coli, en Klebsiella pneumoniae, en Proteo, en todas las enterobacterias podemos buscar blea. ¿Cómo vamos a verlo nosotros resistente? Vamos a ver la resistencia a ampicilina, ticarcilina, piperacilina. Fíjense que aquí ya afecta cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Todos los beta-lactámicos que hace rato vimos la clasificación de la cefalosporina, incluido el astreonam. Vamos a ver tal vez una sensibilidad intermedia o resistencia a mucímax clavulánico, piperatazo y ampicsulbactam. Y vamos a ver si una franca sensibilidad a imipenem, meropenem, ertapenem y cefoxitina. ¿Se acuerdan que hablamos de cefoxitina, que era muy importante? Por eso que cefoxitina tenemos que ponerla siempre en el antibiograma, porque nos va a decir frente a qué género bacteriano estamos. Fíjense que estas BLE son inhibibles, como lo dijimos hace rato en el cuadrito de la beta-lactamasa, son inhibibles por clavulánico, sulbactam y tazobactam. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en el antibiograma? Fíjense que aquí tengo, este es el amucímax clavulánico y aquí tengo unas cefalosporinas de tercera. Vamos a ver este efecto que en la mayoría de los libros o de las charlas nos dicen que se llama efecto Webb, o también es un efecto de agrandamiento, porque al inhibir la beta-lactamasa se está ensanchando hacia el antibiótico. ¿Lo ven aquí? Entonces, para que nosotros veamos esta deformidad en nuestro antibiograma que estamos realizando, y también tenemos que saber que tenemos que colocar los discos estratégicamente. Vamos a ver ahora cómo lo que se tiene que colocar los discos para que podamos ver esto, porque si yo no coloco amoxicilina clavulánico cerca de la cefalosporina tercera, no voy a ver este mecanismo. ¿Y cómo se ve en el antibiograma? Aquí esto se lo ha puesto solo para poder demostrar cómo es lo que se ve, no es que se ponen así, porque aquí hay varias cefalosporinas, aquí tenemos ceftazidima, aquí tenemos astreonam, cefepime y tenemos ceftriaxona. Pero fíjense los modelos que pueden haber de efecto huevo o agrandamiento del halo. Miren aquí cómo se abre como un abanico, miren aquí, frente a quién, a su inhibidor, que es el amoxicilina clavulánico. Entonces, cuando nosotros veamos este efecto huevo que le dicen, estamos frente a una beta-lactamasa de espectro extendido o BLE. Y fíjense que va a depender, dependiendo del fenotipo de BLE que tengamos, dependiendo de la enzima que se encuentre,
vamos a ver diferente el fenotipo en el antibiograma. Fíjense aquí. Si tenemos una CTXM, miren, aquí tenemos CAS más grande y ceftriaxona más chico. Si bien hay el efecto huevo, pero estas se les llaman también cefatoximasa. ¿Por qué? Porque al que está hidrolizando es a la cefotaxima. Pero fíjense que a ceftazidima no la está hidrolizando mucho. Incluso nosotros podemos ver este halo tal vez hasta con un halo de sensible, y si no estamos detectando este efecto huevo, podríamos estar informando sensible este antibiótico y va a haber falla de tratamiento. ¿Qué pasa si hay una PER? La enzima que está circulando es la PER. Fíjense, aquí sí hay una ceftazidimasa, más afecta a ceftazidima que a ceftriaxona. Si es una SHB2, también hay una diferencia, fíjense, en el halo parece el mismo tamaño. Y si es una SHB5, lo mismo, más ceftazidimasa que cefotaximasa, o fíjense que aquí le hemos puesto ceftriaxona, que también puede ser utilizada la ceftriaxona. Entonces, estos son fenotipos de BLE, de acuerdo a la enzima que represente al mecanismo de resistencia. Ahora, si yo dudo y quiero confirmar mi BLE, porque tal vez no veo bien mi efecto huevo, entonces hay también los discos combinados, ya que están a la venta, donde estos discos vienen ya incluidos en el disco la cefotaxima con el clavulánico o la ceftazidima con el clavulánico. Ponemos nosotros el disco de cefotaxima sola, ceftazidima sola, y ponemos también el disco de cefotaxima combinada con clavulánico y de ceftazidima con clavulánico. ¿Y qué vamos a ver aquí? Si nosotros vemos un incremento de más de 5 milímetros en la zona de diámetro para cualquiera de los agentes antimicrobianos probados en combinación con ácido clavulánico versus la zona de diámetro cuando el antimicrobiano se prueba solo, entonces una prueba positiva. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si mi ceftazidima mide 16? Mide 16 y mi cefta clavulánico mide 21. Quiere decir que está inhibiendo a la enzima, entonces esto me está confirmando que sí estoy frente a una beta-lactamasa de espectro extendido. Más que todo, estos discos son discos confirmatorios, ya, para una BLE. También ahora hay los ETs, que son métodos confirmatorios para la detección de BLE, que es el método epsolimétrico, que bueno, casi no tenemos mucho, pero sí hay, para que ustedes sepan que ya esto es para ver la concentración inhibitoria mínima. Ya, esto se lo hace por medio de este test. En este lado está el antibiótico solo y en este otro lado está en combinación con el inhibidor, y fíjense que hay un diámetro también, fíjense el halo, y dice aquí que si el incremento en la zinc es mayor o igual a 3 diluciones dobles en la elipse de cefotaxima en combinación con el clavulánico, entonces versus el cefotaxima solo, entonces también es un método confirmatorio de BLE. Entonces tenemos dos métodos para confirmar la BLE, que es con los discos y que es con el método de ETS. Ahora, lo importante, ¿cómo tengo que informar esta BLE al médico? ¿Cómo voy a detectar y cómo voy a informar? Esto lo tengo que hacer en todas las enterobacteriales. Entonces tengo que mirar siempre cómo están mis discos de cefotaxima, ceftazidima, cefepime y cefodoxima. Si yo veo un agrandamiento en el halo de inhibición de cefalosporina de tercera hacia el disco de amoxiclavulánico, independientemente del tamaño de la zona de inhibición de la cefalosporina, o veo un aumento de más de 5 milímetros con los discos combinados que hace rato hemos hablado, entonces yo puedo decir, si veo esto y es positivo, vamos a ver cómo informo, pero si no veo esto, si es negativo, entonces interpreto los diámetros como me dan con la CLSI. Agarro mi CLSI y veo e interpreto de esa forma. Pero si yo veo este agrandamiento o efecto huevo, entonces voy a informar resistencia a todas las penicilinas, cefalosporina, monobactanes, sin importar los halos de inhibición obtenidos en las pruebas de sensibilidad. ¿Qué quiere decir sin importar los pruebas? Porque, como hemos visto, puede ser que lo vean incluso en la categoría sensible a la cefalosporina de tercera,
Pero si yo tengo ese efecto huevo, entonces me está diciendo que es positivo. Y si ya la confirmo con los discos combinados, entonces yo tengo que informar todo resistente, todo, hasta el cefepime y incluido el astronauta. Fíjense que aquí no estamos hablando nada de los carbapenem, imipenem y meropenem. Solo estamos hablando de hasta la cefalosporina de cuarta generación. Entonces, si nosotros informamos resistente a todos estos antibióticos, ¿qué alternativas nos quedarían aparte de los carbapenemes? Porque ya dimos por hecho que es la resistencia a todos los beta-lactámicos. ¿Qué pasa con el piperatazo? Que dijimos que inhibe a la BLE, así como el amoxicilina clavulánico inhibe a BLE también piperatazo, pero es muy controvertido su uso y ahorita lo vamos a ver por qué. Va a variar en primer lugar la zinc de piperatazo en función del germen, de la familia de BLE y su impermeabilidad o cantidad de beta-lactamasa producida. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrito donde nos muestra una E. coli con BLE y cómo está actuando el piperatazo, y fíjense que aquí tenemos una Klebsiella con BLE y cómo está actuando el piperatazo. Fíjense que aquí, esto es los diámetros de halo. Mire, esta parte de aquí, la parte intermedia, si es una E. coli, hay más prevalencia de sensibilidad que frente a una Klebsiella. Una Klebsiella, fíjense que hay más resistencia al piperatazo. Entonces va a variar la BLE que encontremos de acuerdo al género bacteriano. No es lo mismo que una Escherichia coli pillar una BLE que en una Klebsiella pneumoniae. Esto para que ustedes vean que varía de acuerdo al género y la familia de BLE. Ya vimos que pueden ser, dependiendo de la enzima que está actuando, cómo la vamos a ver. ¿Qué pasa con entonces piperatazo en cepas con BLE? Cada vez dice que es más frecuente el aislamiento de BLE, sobre todo en infecciones de la comunidad, y la asociación beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo piperatazo y amoxicilina clavulánica. Ahora incluso los últimos cursos que nos han dado nos dicen que debería testarse tal vez por zinc, por concentración inhibitoria mínima. Y si la zinc es menor o igual a 4, podría ser utilizada. ¿Ya? Entonces deberíamos tal vez hacerle la zinc antes de utilizar piperatazo en estas cepas con BLE. Y aquí concluye el estudio que hicieron, que dice que el piperatazo sería una buena alternativa una vez que se conoce la sensibilidad, pero para infecciones como abscesos, neumonía, bacteremia o shock séptico, la elección sigue siendo un carbapenem. Eso lo tienen que analizar el comité de infecciones cuando tienen una BLE y tienen un piperatazo sensible y no tienen la concentración inhibitoria mínima para saber si podría ser utilizada, pero dice que se ha habido bastante resultados clínicos malos cuando se ha utilizado piperatazo. Lo aconsejan que dependiendo del caso, si tienen la concentración inhibitoria mínima y la pueden confirmar, recién poder utilizar. ¿Por qué? Por el efecto inóculo que tienen de la enzima frente a este grupo de antibióticos. Bien, terminamos aquí con lo que es BLEA y con lo que es BLE. Ya dijimos que BLEA era de espectro ampliado y BLE de espectro extendido, que afectaba a las cefalosporinas de tercera y de cuarta. Ahora vamos a ver este grupo, que son las beta-lactamasas tipo AMC, y vamos a ver 3 tipos: la inducible, la D reprimida y la plasmida. ¿A qué grupo pertenecen esta beta-lactamasa tipo AMC? A la clase C de Ambler o al grupo 1 de Karen Bush, según el cuadro que vimos la clasificación hace rato. Vamos a ir primero con la beta-lactamasa tipo AMC inducible. Muy importante que ustedes, como hace rato cuando vimos la resistencia natural, yo se los enmarqué en rojito. ¿En qué género voy a buscar beta-lactamasa tipo AMC? Solo en estos géneros: Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella y Providence. Estos propios cromosómicamente tienen esta AMC propia de especie, en el que siempre van a ser inducibles, y eso lo vamos a poder observar en el antibiograma. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus genes reguladores en sus cromosomas de esta beta-lactamasa tipo AMC.
¿Y por quién es inhibible? También es importante saber por quién es inhibible. Son inhibibles por oxacilina, por cloxacilina, por el ácido fenilborónico y por el avibactam. ¿Cuál era su resistencia franca de este grupo de bacterias? Siempre vamos a ver resistencia, dijimos, a aminopenicilina, que es la ampicilina y amoxicilina, a cefalosporina de primera, ampicilina, amoxicilina más clavulánico y cefalotina o cefasolina. Esto va a ser natural, siempre lo vamos a ver, es su resistencia cromosómica. ¿Cómo vamos a ver su sensibilidad? Puede ser intermedia o resistente a cefoxitina. Esto va a variar de acuerdo a la especie o al género. Ampicilbactam, cefuroxima, dependiendo de la especie. Pero sí, fíjense que permanece su sensibilidad a ticarcilina, piperacilina, piperatazo, cefoperazona, cefalsporina de tercera, cuarta, astronam y carbapenem. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando estamos frente a un enterobacter, lo primero que vamos a ver, este es un enterobacter flacae, su cefoxitina resistente. Eso me ayuda a tipificar. Siempre poner en sus enterobacterales la cefoxitina. Aquí tenemos amoxicilina clavulánico y estamos viendo que es resistente natural. Ampicilina, amoxicilina más clavulánico. Aquí no está cefasolina, pero es otro antibiótico muy importante que tenemos que mirar cuando estemos buscando mecanismos. Y fíjense que tenemos aquí la cefotaxima, la ceftazidima y el cefepime, que no son tocados. Ya, no son tocados, entonces los vamos a ver como sensibles. Hasta ahí vimos lo que era el AMC inducible. ¿Qué pasa con el AMC de reprimida? El AMC de reprimida también solo se busca en estos géneros, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providencia. Pero ¿qué va a pasar? Y aquí, fíjense que hace rato vimos que cefotaxima, ceftazidima todavía permanecían sensibles, pero cuando ya está el AMC de reprimida, ya se afectan, ya están hidrolizadas las cefaloporinas de tercera. Miren, cefotaxima ya está a los resistentes, ceftazidima resistente, cefoxitina, que es un marcador importante. Pero ¿qué quiere decir de reprimir? Que por una alteración de su gen AMC, entonces esta ya se empieza la enzima a replicar constitutivamente, copiosamente. Entonces ya aquí no necesita un inductor. Aquí directamente ya va a ser resistente. No voy a poder ver inducción. Aquí ya se va a ver resistente porque la enzima se está sintetizando constitutivamente. Entonces ahí vamos a decir que hay un AMC de reprimida. ¿Y cuál es una característica importante para saber si es AMC de reprimida? El cefepime. Si nosotros vemos un halo grande de cefepime, pensar sobre todo en estos géneros que estoy nombrando aquí, que estamos frente a una AMC de reprimida. Normalmente la vamos a ver sensible o también la podemos ver intermedia, pero es una ayuda muy importante para nosotros en laboratorio cuando vemos cefepime grande y casi todas las otras cefaloporinas caídas o resistentes, y estamos hablando de estos géneros, ojo, estamos hablando de estos géneros. Entonces, aquí es cuando nosotros podemos decir que es una AMC de reprimida. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver en laboratorio? Fíjense cómo voy a ver yo un AMC inducible. Voy a ver un achatamiento. Ya aquí no voy a ver el efecto huevo que hace rato vi o ensanchamiento que se veía, sino aquí voy a ver un achatamiento. Fíjense. ¿Por qué? Porque estos antibióticos inductores que yo le estoy colocando me están induciendo a la enzima y por lo tanto al inducir a la enzima, al seleccionar la enzima, me está hidrolizando el antibiótico y por eso es que veo que aquí no hay crecimiento porque como está induciendo a la enzima, el antibiótico está hidrolizando al antibiótico. Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo es que yo voy a poner estratégicamente o qué disco inductor es el que tengo que poner para poder ver este achatamiento. Porque si yo no coloco este inductor, entonces este antibiótico, este halo se va a ver bien formado como sensible porque no está induciendo a la enzima. Entonces, para detectar yo este AMC inducible, necesito estratégicamente colocar buenos inductores, que vamos a ver cuáles son. Entre ellos está la cefoxitina, está la cefasolina, está el imipenem, está cefoxitina.
Esto me va a decir que yo estoy frente a un AMSE inducible. Y cuando yo vea este AMSE inducible o este achatamiento, yo ya sé que estoy frente a esos 5 géneros que les nombré hace rato. Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia, Citrobacter. Porque es propio de la especie. Y entonces fíjense que el antibiograma me está ayudando a tipificar también. Porque yo no puedo decir aquí, esto es una salmonella, por decir, o una Klebsiella pneumoniae, porque ellas no tienen estos genes del AMSE, no tienen el gen regulador para mostrar esto. Entonces, yo ya tengo identificada la batería, pero el antibiograma me está, como decir, me está gritando, me está diciendo, aquí en este grupo hay un AMSE. Y entonces yo tengo que pensar en estos 5 grupos bacterianos que les he nombrado. Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia y Citrobacter. Es propio de ellos ver este AMSE inducible. ¿Qué pasa si está derreprimida? Aquí fíjense, como ya está derreprimida, ya tal vez me cuesta ver un poco el achatamiento, pero sí se puede ver con este inductor. Amoxicillin clavulánico es un muy buen inductor para el AMSE. Y aquí lo estamos viendo. Mire, fíjense que ya está resistente, pero en su poco de resistencia me está mostrando aquí un achatamiento. Fíjense que cefoxitina está resistente, que es un marcador muy importante, cefoxitina, para decirme que estoy frente a estos géneros. Y cefepime, como hace rato dijimos, cefepime se lo ve sensible. Es una característica muy importante cuando querramos determinar las AMSE de reprimidas, sobre todo. Este cuadrito lo puse para que nosotros aquí podamos ver cuáles los antibióticos son buenos inductores, como hace rato les dije, qué antibióticos tengo que poner cerca de la cefalosporina de tercera para poder ver esta inducción, y entre ellos está ampicilina, cefalotina o cefazolina, cefoxitina, el clavulánico que viene junto con el amoxi o el imipenem. Cualquiera de estos que yo ponga cerca de la cefalosporina de tercera me va a mostrar la inducción. Si no lo pongo cerca, no voy a poder ver, porque estos son los buenos inductores. Y malos inductores son piperacilina, ticarcilina, cefoperazona, astronam, cefalosporinas de tercera y cuarta. Ahora, ¿quiénes son lábiles a la enzima? Que quiere decir que la hidroliza. Lábiles a la enzima son ampicilina, cefazolina, cefoxitina, piperacilina, astronam, cefalosporinas de tercera. Y resistentes a la enzima, que siempre van a estar sensibles, está el imipenem, meropenem y las cefalosporinas de cuarta. Aquí es muy importante también recalcar que hay una mutación. Este AMSE produce una mutación de 1 a la 10 a la quinta en este inóculo de 10 a la 7 que nosotros hacemos, una mutación que es el AMSE de reprimida. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso es que nosotros aquí, si utilizamos cefazolina, cefalotina no le pasa nada porque es resistente, no mata a la bacteria. Si utilizo imipenem, sí van a morir todas las, porque hemos dicho que el imipenem es resistente a la enzima, o sea que no hidroliza. ¿Y qué pasa con cefotaxima? Fíjense que mueren todas las wild type, pero no mueren estas mutantes. Con cefotaxima no mueren estas mutantes que están aquí. Por eso es que nosotros le ponemos una observación al médico, que si utilizamos cefalosporinas de tercera puede haber posible falla de tratamiento, porque van a morir las sensibles, pero estas mutantes que están aquí, estas mutantes de AMSE, no van a morir. Pero, ¿qué va a pasar si el paciente es inmunocompetente? Entonces, las defensas que tiene el paciente van a terminar matando a estas mutantes de reprimido. Entonces, por eso es que nosotros ponemos una observación al médico que vamos a poner más un rato, vamos a verlo, donde decimos si se utilizan cefalosporina de tercera o de cuarta, posible falla intratratamiento. Y eso lo estamos hablando por estas mutantes que hay en estos géneros bacterianos que producen este AMSE. ¿Y qué pasa con cefepime? Que lo hemos visto que el halo es grande. Recuerdan que hace rato lo vimos, que el halo estaba grande, cefepime. ¿Será que mueren todas? Es la pregunta. Entonces ahí viene el problema de los médicos, que va a depender de
del sistema inmune del paciente si van a utilizar, si frente a estos géneros van a utilizar las cefaloporinas de tercera o de cuarta, porque por ahí hay otras alternativas de utilizar tal vez otros antibióticos de otra familia o directo irse a los carbapenem, que son imipenem y meropenem, que como vemos aquí son resistentes a la enzima, o sea que no, estas AMC no hidrolizan a los carbapenem. Bien. Ahora, vamos a ver el AMC plasmídico. Y en primer lugar, ¿dónde debo buscar AMC plasmídico? Solo debo buscar AMC plasmídico en estos géneros bacterianos: Klebsiella, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella. ¿Y cómo yo puedo identificar que estoy frente a un AMC plasmídico, que es el mismo AMC que hemos estado nombrando hace rato, cromosómico, pero este AMC plasmídico es que han adquirido el AMC por un plásmido? Por lo tanto, si han adquirido el AMC por un plásmido, nunca vamos a ver la inducción, porque no tiene los genes reguladores del AMC inducible. Entonces, es para nosotros un problema que como yo no veo el achatamiento, pero sí puedo tener este AMC plasmídico en este grupo de bacterias, ¿cómo yo lo voy a detectar? En primer lugar, tras que yo vea una resistencia a cefazolina o cefalotina, a mí me tiene que llamar la atención. Si yo veo resistencia a este antibiótico, yo digo, aquí esta bacteria en estos grupos tiene algo. Ya tiene algo y yo tengo que buscar. ¿Qué mecanismo voy a buscar? Y si ponemos cefpodoxima, como ahora nos han dicho que tenemos que utilizar cefpodoxima para detectar las BLE, sobre todo en Salmonella y Shigella, y veo resistente, entonces lo primero que yo busco es una BLE. Voy a buscar BLE porque están resistentes a cefazolina, que es un marcador muy importante. Pero si mi BLE es negativa en estos géneros, que estoy nombrando aquí, Klebsiella, Proteus, Salmonella y Shigella, voy a mirar cómo está cefoxitina. Cefoxitina, si la veo resistente, intermedia, cómo veo cefepime sensible. Y entonces la forma para que yo pueda detectar un AMC plasmídico en estos géneros tiene que ser con ácido borónico, ¿ya? Y el ácido borónico tengo que ensayarlo al lado de una cefalosporina de tercera, de cuarta o al lado de cefoxitina. Y también aquí voy a ver un efecto huevo, ¿ya? Entonces, si yo estoy sospechando, ojo, en estos géneros, un AMC plasmídico, ¿cómo voy a confirmarlo? Con el ácido borónico. Si me da positivo el huevo con el ácido borónico, entonces puedo estar frente a un AMC plasmídico. Ya, aquí tenemos dos formas, mirando también cefoxitina, que puede dar resistente, intermedia, sensible. Y si me da negativo con ácido borónico y no tengo BLE y me da negativo con ácido borónico, entonces puedo estar frente a una impermeabilidad. Porque hemos dicho que por impermeabilidad, cuando se cierran las porinas, también va a haber una resistencia a los beta-lactámicos. Recuerden que hablamos de eso al principio. Bien, Escherichia coli es un tema aparte porque dijimos que tiene un AMC cromosómico debajo indetectable, entonces aquí viene a ser un problema para detectar si es AMC plasmídico o es un AMC indetectable. Bien, ¿cómo yo voy a ver este AMC plasmídico? Con el ácido borónico, fíjense, un efecto huevo, entonces ustedes están viendo que hace rato cuando vimos la BLE era con amoxicilina clavulánico, pero para detectar el AMC plasmídico es con ácido borónico. Y yo veo aquí el efecto huevo, ¿lo ven? Con cefoxitina y con ceftazidima. Ahora, un tema muy aparte es lo que ya es un tema más amplio, ver las carbapenemasas, que también con ácido borónico se detectan las carbapenemasas, sobre todo la KPC. Pero fíjense que ya para detectar KPC con ácido borónico ya no sería con ceftazidima y cefoxitina, sino sería con imipenem y meropenem. Pero aquí estamos hablando ahorita de AMC plasmídico, no de carbapenemasa, que también el borónico es un inhibidor de las KPC. Bien, entonces así es como yo voy a ver cuando quiera detectar un AMC plasmídico ya dijimos en qué género, en Salmonella, Shigella, Klebsiella y Proteus. Entonces, ¿cómo tiene que ser la
la colocación estratégica de disco en los enterobacteriales, fíjense, tenemos que poner siempre amoxicillin clavulánico al lado cefotaxima, al lado ceftazidima. Aquí yo voy a ver, ¿qué voy a ver aquí? Voy a ver el efecto huevo. Y si pongo aquí un buen inductor, que es cefoxitina, y a este otro lado imipenem, que es otro buen inductor, voy a ver achatamiento. Entonces sería de esta forma. Aquí tengo mis inductores, aquí está mi inductor, que puede ser cefoxitina, imipenem, veo el achatamiento, y aquí también. Entonces, esta es la forma como yo tengo que colocar los discos, y también lo tenemos en esta gráfica que nos manda el Instituto Malbrán, que lo tienen en todas las bibliografías, sale y nos está indicando cómo tiene que ser y a qué distancia. Fíjese, para detectar BLE, como dice aquí, tengo que poner amoxicillin clavulánico a una distancia de 2.5 a 2.7 cefotaxima, al otro lado ceftazidima, entonces voy a buscar BLE. También aquí puedo colocar el imipenem, que si bien puedo ver el achatamiento, o también puedo buscar otro tipo de BLE, sobre todo la tipo GES. Y bueno, y el antibiótico ertapenem, que ya más que todo es para detectar, ya más que todo carbapenemasa. Pero ahora que estamos estudiando las BLEA, las BLE y los AMC, esta tiene que ser la forma como tengo que colocar mis discos. Bien. Ahora, ¿cómo tengo que interpretar y cómo tengo que informar cuando tenga los enterobacteriales productoras de AMC inducible? Hace rato ya vimos que cuando teníamos las BLE, informábamos resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos hasta la 4ª generación, ¿recuerdan? Pero ahora, ¿qué pasa cuando es el AMC inducible? Fíjense que si cefalosporinas de tercera las vemos sensibles, achatadas, como hace rato mostramos, inducibles, yo las voy a informar sensibles, pero con una aclaración al médico. Posible selección de resistencia intratratamiento. ¿Y recuerdan por qué? Por esa mutación que había 1 de 10 a la 5ª, de que si bien mata a todas las bacterias wild type, pero no mata a estas mutantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo utilizo cefalosporina de tercera, van a quedar unas que van a estar sobreviviendo, pero si mi sistema inmune es competente, las van a destruir. Pero si por ahí el paciente tiene un problema en el sistema inmune, tal vez un cáncer o tal vez cualquier otro tipo que tenga alterado el sistema inmune, entonces puede haber falla de tratamiento, sobre todo en los inmunosuprimidos. Y otra alternativa es no informar las cefalosporinas de tercera e informar las cefalosporinas de 4ª sensible. Pero la que nosotros más realizamos, la observación que más realizamos a los médicos es informar la sensible, pero con la aclaración de que puede haber una posible falla de tratamiento. Entonces el médico ya decidirá si la usa, dependiendo de su paciente, o si tal vez se va por los carbapenem o por ahí se va por otras familias de antibióticos si es tan sensible. Ahora, ¿qué pasa si la cefalosporina de tercera en estos AMC está resistente porque ya tiene una BLE o porque tiene un AMC reprimida? Si la BLE es positiva, aquí ya no sirven las cefalosporinas de 4ª. ¿Recuerdan que dijimos que cuando hay una BLE se informa resistente hasta cefalosporinas de 4ª? Pero habíamos dicho que en AMC inducible la cefalosporina de 4ª, el cefepime podría estar sensible. Pero si yo ya tengo una BLE encima de mi AMC, entonces tengo que informar cefalosporina de 4ª resistente. ¿Y qué pasa si mi AMC es desreprimida? Recuerda que vimos que la cefalosporina de 4ª puede verse sensible, pero también aclararle al médico que puede haber una posible selección de resistencia intratratamiento, o directamente tal vez no informarla a la cefalosporina de 4ª, pero si el médico se acercara al laboratorio de bacteriología, nosotros podríamos explicarle: doctor, sí está sensible a la cefalosporina de 4ª, pero puede haber posible falla de tratamiento si usted la utiliza, porque estos géneros son productores de este AMC inducible. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y luego pueden venir las preguntas. ¿Qué pasa si yo veo una resistencia? ¿Cómo detecto una BLE? ¿Cómo detecto una BLE? Con una resistencia neta a cefazolina. Ustedes, tras que vean
cefasolina resistente en su antibiograma, ustedes tienen que buscarle algo, porque tiene algo la bacteria. Puede ser su resistencia natural, como dijimos hace rato, que el Enterobacter, Serratia, Morganella, Citrobacter son resistentes naturales, pero si estamos frente a los géneros que no producen AMC, como una Salmonella, una Escherichia coli, una Klebsiella, y vemos una resistencia a cefasolina, entonces algo hay. Si mi sensibilidad de mi pene y mero, eso no se afecta en las BLE. Veo mi sensibilidad a cefoxitina también. Recuerdan que dijimos que cefoxitina se ve resistente en los AMC y en las BLE no se ve resistente. Entonces tengo que mirar si es Klebsiella, si es Proton mirabilis, si es Escherichia coli, si es Salmonella, Shigella, cómo está mi sensibilidad a cefoxitina. Si está sensible, más que seguro que no estoy frente a un AMC. Pero si está resistente, puede ser un AMC. Si veo un efecto huevo entre amoxiclavulanio y cefalosporina y tercera, entonces esto me está diciendo que tengo una BLE. ¿Y cómo están mis halos de cefalosporina de segunda, tercera, cuarta y estronal? Si están afectados, también que es un indicio de que hay una BLE, y puedo confirmarlo si yo quiero con el doble disco que hace rato hablamos. Ahora, es importante saber que si se suma impermeabilidad, va a aumentar la resistencia a todas las drogas y va a estar acompañada de sensibilidad reducida a cefoxitina, a cloramphenicol, tetraciclina y quinolona. ¿Y cómo detecto un AMC plasmídico en enterobacteria? Lo mismo, resistencia neta a cefasolina, sensibilidad a imipenem y meropenem, resistencia a cefoxitina, sinergia entre ácido borónico y cefalosporinas de tercera y FOC, como dijimos hace rato, halo de cefalosporinas de tercera y estronam reducido y halo de cefalosporinas de cuarta grano. ¿Recuerdan que dijimos que en el AMC inducible y en el AMC de reprimida los halos de cefepime normalmente son grandes, a veces están bien como en el halo de sensible o a veces pueden estar intermedio, pero es una clave cuando estemos frente a un AMC plasmídico o un AMC de reprimido. Lo mismo que si se suma impermeabilidad, aumenta la resistencia a otros antibióticos. Luego, estos cuadritos que tenemos aquí, si después se pudieran conseguir la bibliografía, fíjense que nos va a decir, de acuerdo a los tipos de antibiótico beta-lactámico, si es una wild type, que dijimos que es la cepa salvaje, fíjense que todos están sensibles, todos. Si hay una blea que dijimos que se afecta, solo ampicilina, lo demás todo casi sensible. Si hay una hiperproducción de blea que dijimos, se afecta ampicilina, picarcilina, carbenicilina, amoxiclavulánico clavulánico, todavía no afecta a las cefalosporinas de tercera. Si hay una AMC plasmídica, fíjense, si hay una BLE, aquí ya se afectan las cefalosporinas. Entonces, este cuadrito solo así nomás para pasarlo rápido, que nos puede dar los fenotipos de cómo vamos a ver los antibióticos frente a los diferentes mecanismos de resistencia. Lo mismo si la bacteria, el enterobacterial le produce AMC, vamos a ver aquí, fíjense, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providencia, cómo vamos a ver su fenotipo de resistencia en el antibiograma. Si bien esto no está en porcentaje, pero es una ayuda porque nos está diciendo cómo va a ser su fenotipo de resistencia en el antibiograma. Y resistencias inusuales también es muy importante, porque si yo pillo resistencia a colistin, imipenem, meropenem, una Escherichia coli, yo tengo que decir, oh, esto, ¿qué está pasando? Aquí hay una carbapenemasa. Entonces, eso es importante que ustedes, si ven esta resistencia, es algo que tienen que confirmar. Lo mismo en Shigella salmonella, que tenga resistencia a colistin, a quinolona, las BLE, detectar BLE, ahora se están investigando mucho, Salmonella y Shigella con BLE. Si yo pillo Klebsiella resistente a los, más que todo, fíjense, si yo pillo resistencia a los carbapenemes, eso me tiene que llamar la atención porque eso es muy importante, sobre todo a los que trabajan en hospitales, avisar al Comité de Prevención de Infecciones que están frente a una carbapenemasa. Entonces, eso es una resistencia inusual que tiene que ser ya nomás informada por el hecho de que estas bacterias multiresistentes se pueden transmitir y hacer una infección intrahospitalaria. Bueno, esto es todo
No sé si lo hice muy rápido y claro, pero cualquier pregunta que tengan, aquí podemos aclararla y pueden empezar. Doctora Eliana, si usted quiere, si tienen preguntas, pueden empezar con las preguntas. Ya, bien, muchísimas gracias, doctora. Excelente su exposición. Nos hace conocer, ¿no?, todo lo que, las resistencias que se están presentando y que circulan en nuestro medio, ¿no?, sobre todo en los hospitales, con las resistencias a los antibióticos que nos dejan a veces sin opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Las personas que deseen hacer alguna pregunta, vamos a habilitar los micrófonos. Sí, pueden preguntar. O algo que no, que duden, que no le quedó claro. Doctora, una pregunta. ¿Ya? Yo tengo a mi tía, ella es trasplantada hace 5 años, sus riñones le trasplantaron y recientemente le diagnosticaron, bueno, le pillaron Escherichia coli, ¿Ya? justamente la bacteria que usted dijo que resistía, se hacía resistencia. Ya le dieron ese que dijo usted, Penen, ¿qué se llamaba? Piperacilina más tazobactam, o ibipenen, meropenem. Y mi Penen. Ya. Ese, pero le cuento de que ella sigue con los síntomas, con la diarrea y todo, pero se ha enflaquecido demasiado en menos de un mes. ¿En qué tipo de muestras la aislaron la Escherichia coli con BLE? Ay, no sé, tendría que ir y mirarlo. Claro, lo que pasa es que debe estar, tal vez, está internada, ahí son muchos factores que hay que ver, ¿no? No, no está internada, está en casa. Pero ¿y le dieron ¿Eso es contagioso? ibipenen ambulatorio? No, le pusieron en la clínica, pero luego la mandaron a casa. Ah, ya. ¿Pero ella ya está mejor o está mal? No, le cuento que no. Ya. Está peor todavía. Habría que hacerle, pues, el cultivo. Usted no me está diciendo de qué tipo de muestra es lo que la aislaron, la Escherichia coli. ¿Será urinaria? ¿De dónde es lo que la aislaron? Y a ver, ella tiene que volver al médico, ¿no? Hacerse un control, hacerse un nuevo cultivo para ver si no seleccionó resistencia. Ya, gracias. ¿Pero qué tiene que pedir específicamente? Porque le cuento que ella está andando de un lado al otro y realmente claro, no. Es que usted no me dice de qué es la muestra, ¿no? De cuál será su problema que tiene ella. ¿De dónde la han aislado esa bacteria? ¿De dónde la han aislado? Eso es importante. Ah, ya, o sea, no es solamente, ¿de dónde puede salir la muestra? Disculpe. De orina, podemos ¿Ese? pillar, por ejemplo, usted me está diciendo que es una Escherichia coli, puede ser de orina, puede ser de una herida, de una piel. Ahora, Klebsiella pneumoniae también, esas aíslan infecciones respiratorias, secreciones bronquiales, tal vez lavados bronquiales. Es dependiendo de la muestra, ¿no? Ella tiene que ir a ver qué puede ser. Ya, gracias. Entonces me voy a informar y le digo a la doctora. Sí. Gracias. Ya. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primero saludar a la doctora Eliana Cedeño del Instituto de Investigación y felicitarla a usted, doctora, por su brillante exposición. Gracias. Una curiosidad al tema que usted ha expuesto. ¿Usted considera que la técnica LAMP es aconsejable para determinar tanto BLE como BLEA? ¿Cuál técnica, doctor? LAMP. Perdón, ¿cuál es esa técnica? No la sé cuál es. Amplificación isotérmica. Ah, claro. Indicó que las técnicas moleculares son tal vez las más indicadas, ya que usted ha debido revisar bibliografía y que, estas técnicas son específicas. Sí, doctor. Mi duda está en esa técnica específica, ¿no? Porque ahí es la curiosidad que tengo contra todos estos microorganismos mutantes. Sí, doctor. Lamentablemente en Bolivia, en todos los estudios y artículos que se ven y cursos que nosotros tenemos en el área de microbiología,
no se está realizando la biología molecular y no se está determinando las enzimas que están representando a estos mecanismos de resistencia. Yo veo siempre en los cuadros que nos presentan, en los mapas, los que más investigan son Argentina, Colombia, Perú, Chile, pero de Bolivia no hay artículos de estas enzimas que están representando. Más bien esto nos hace hacer un llamado ahora que ya a la carrera de bioquímica y farmacia, que ya empiecen a hacer tal vez sus trabajos de tesis o sus trabajos de defensa relacionados a esto. Yo sé que esto puede ser caro, yo sé que no hay en todos los laboratorios, pocos son los que hacen biología molecular, pero sí ya deberían hacerse estos estudios con tantas cepas que tenemos nosotros circulando. Y, por ejemplo, yo guardo mis cepas, yo tengo guardadas todas mis cepas multiresistentes que tengo. ¿Cómo sería de importante poderlas mandar a algún lugar donde hagan biología molecular? Todas nuestras Klebsiella que tengamos, todos nuestros Acinetobacter, todas nuestras Pseudomonas aeruginosa, y le hagan la biología molecular y nos digan qué enzima es la que está circulando, que le pongan nombre y apellido a nuestra mecanismo de resistencia, porque como le digo, doctores, su inquietud es muy importante porque no se están haciendo estos estudios, no sabemos qué es lo que circula en Bolivia. Sí, gracias por la respuesta, porque realmente lo que más preocupa son los primers de los genes, y si estos pues ya se comercializan en otros países, supongo que debe existir técnicas ya que sean validadas y de esa manera poder tener un resultado mucho más, digamos, certero, porque usted sabe que el trabajo que se hace en los laboratorios son excelentes, pero son muy subjetivos, porque pueden haber otras variables que podrían modificar las características del mismo cultivo que se está realizando. Pero con los primers seríamos mucho más específicos e iríamos directamente al gen que produce esa enzima. Y realmente sería excelente el trabajo. Gracias, doctora, por la respuesta. De nada. Excelente su participación y muy buena el conocimiento que nos brindó, ya que esto nos actualiza bastante. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna otra consulta que tuviera algún participante en la sala? Bueno, creo que no parece ninguna otra consulta. Doctora, buenas noches. Una pregunta sobre... tengo unas pruebas de grupo parasitológico y los resultados salen que hay quistes de Entamoeba coli. ¿Y cuál sería el tratamiento que tendría que hacer? Es del área de parasitología, me está preguntando. Sí. Bueno, eso el médico le tiene que dar, ¿no?, su tratamiento, pero tiene que ir con el resultado hacia el médico. Él es el que le va a dar antiparasitario, pero sabemos que es el mebendazol, el albendazol, ¿no? Pero eso es con el médico. Nosotros no podemos recetar. Claro, pero yo pregunto casi lo mismo como he estado investigando por internet, pero solo me sale de la Escherichia coli. ¿Es lo mismo? No, tal vez usted esté equivocada. Ahorita usted me dijo Entamoeba coli, ¿no? Pero Escherichia coli es otra cosa. Escherichia coli es una bacteria, Entamoeba coli es un parásito. ¿Y usted qué me dice que es lo que le están aislando? ¿Entamoeba coli o Escherichia coli? No, Entamoeba coli. Ya. No, eso es nada que ver con una Escherichia coli. Eso es un parásito. Ya solo que también a veces le ponen E. coli y uno cree que es Escherichia coli, pero es Entamoeba coli. Ya. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya, hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, pues nuevamente agradecerle, doctora, muchas gracias por compartirnos toda su experiencia que usted tiene ya de muchos años en la parte de bacteriología. Muy agradecida por su tiempo que nos ha brindado y más que nada por los conocimientos, ¿no?, que he compartido.
No sé si la doctora Isabel quiere dar algunas palabras, la doctora Nidia. Bien, muchas gracias a la doctora Brenda Virués por la presentación que nos ha realizado, bastante didáctica, muy clara. Muchísimas gracias por su participación y, por supuesto, invitarla a seguir participando de este tipo de conferencias. Y a los estudiantes también, gracias por seguir esta conferencia hasta esta hora, que son esfuerzos que se realizan para mantener la actualización en nuestros estudiantes y profesores. Agradecer la presencia de la doctora Eliana Cedeño en la gestión que ha realizado como directora del Instituto de Investigación, y recordarle también que a todos los estudiantes que se va a seguir con este tipo de actividades, siempre en el afán de la actualización en materias que se llevan en nuestras carreras, tanto de farmacia como de bioquímica. Muchísimas gracias, doctora Brenda Virués, por su excelente participación. De nada, muchas gracias a ustedes por invitarme a este taller, agradecida con ustedes. Muchas gracias. Doctora Nidia, no sé si tú. Doctora Nidia. No está. Bueno, pues agradecer nuevamente, doctora, y a todos los estudiantes también por su participación y por su entusiasmo de inscribirse al curso. Ya les vamos a estar informando de cuando estén los certificados listos para que puedan pasar a recoger a las personas que se inscribieron con el formulario. Muchísimas gracias, doctora Brenda, nuevamente, y muy buenas noches a todos. Que tengan un buen descanso. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego, doctora, hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.